La Escuela del Aire. Aprendo cada día el valor de nuestra gran diversidad. El Ministerio de Educación presenta La Escuela del Aire. Juntos construyendo la escuela intercultural que queremos y merecemos. Con la Escuela del Aire, con la Escuela del Aire. Programa producido por la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural, DGIBIR. Cambiemos la educación, cambiemos todos. 8:04 de la mañana en la Escuela del Aire, amigos, amigas. Les saluda su amiga Yulisa Molina a nombre de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Ñañachayay, turichayay, janya, linya. Y matatas ruachkan que kay punchau, picay chiri punchau chanchikpi. Y chapas pa yachkaikipi, jarupa y chapas kachkan. Amigo, amiga, estoy mencionando que seguramente que estás haciendo en esta mañana fría. En algunas regiones sí hay calorcito, por ejemplo, como la región Moquegua. Hemos estado en un taller macro regional sur de las escuelas del aire. Hoy 7 de julio en la Escuela del Aire, a propósito del Día del Maestro, conversaremos sobre el maestro bilingüe e intercultural. ¿Quién es este maestro? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo trabaja en el aula? Quédate en la señal de Nacional, tu voz en la radio 103.9 FM. Y bien, estamos en nuestra secuencia principal de la Escuela del Aire. Hoy 7 de julio, un programa especial por el Día del Maestro, que ayer se ha celebrado. Muchos maestros en el país han celebrado este día, pero este día también es un momento de reflexión, porque ser maestro en el país es una labor muy bonita, muy apasionada, pero también es una responsabilidad para todos los maestros, para la formación de nuestros estudiantes en la zona rural, en la ciudad y en todo el ámbito del país. Hoy día nuestro tema es ser maestro bilingüe e intercultural en el Perú. ¿Qué implica ser maestro bilingüe e intercultural? ¿Qué perfil de maestro requiere el país para atender la diversidad en la escuela? Para hablar al respecto está con nosotros Pedro Enrique González Juárez, especialista de educación intercultural bilingüe de la Dirección Regional de Educación Moquegua, justamente acá desde la ciudad de Moquegua. Él es profesor de educación primaria. Y también está con nosotros Katia Marlene Contreras Flores, docente de educación especial de la región Cusco. Y también Ronald Castillo Espinosa, especialista de educación intercultural bilingüe, docente formador de la UGEL Urubamba. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Primero damos el saludo a Pedro Enrique González de Moquegua. Muchas gracias por acogernos acá en la calurosa Moquegua, profesor Enrique. Un saludo para toda la audiencia de la Escuela del Aire. Es para nosotros una oportunidad para desarrollar los grandes temas, realizar ese vínculo de relación entre el Ministerio de Educación y la población a través de la Escuela del Aire. Buenos días, profesora Katy. Muchas gracias por estar con nosotros en la Escuela del Aire. Es un placer compartir estos momentos y sentirnos acogidos. Profesor Ronald, ¿alguien ya chimena ya tcachcanqui? Un saludo cordial a todos nuestros amigos, amigas y sobre todo a todos nuestros colegas de la macrorregión sur y de todo el país. Sí, precisamente este evento nos ha reunido para hablar sobre el tema de la educación intercultural bilingüe en el país, pero no solamente mirando hacia el aspecto de la educación bilingüe, sino el aspecto de la interculturalidad, que es una educación que es un derecho para todos y todas. Entonces, en este sentido, queremos comenzar para hablar sobre qué implica ser maestro bilingüe e intercultural. Profesor Ronald, ¿qué es un maestro bilingüe? Bueno, un maestro bilingüe es aquel docente que está capacitado, está preparado para poder desarrollar actividades de carácter técnico-pedagógico con sus alumnos en más de una lengua. Es decir, si estamos en una zona quechua, el maestro tiene que estar capacitado para poder impartir sus conocimientos tanto
utilizando, empleando la lengua castellana como también la propia lengua del niño o la niña en el lugar donde se encuentra. Asimismo, si estamos en otras regiones donde se habla otra lengua materna, tenemos que utilizar el lenguaje del niño, ¿no? Profesora Katia, se habla del maestro no solo bilingüe que domina el idioma del estudiante, sino también del maestro intercultural. Cuando hablamos del maestro intercultural, ¿a qué nos estamos refiriendo? A un maestro preparado para atender la diversidad de las culturas, porque los niños, cada uno como ellos son, merecen recibir una educación en su contexto cultural. Profesor Pedro Enrique, ¿tenemos suficientes maestros con este perfil en el país? Efectivamente, profesores capacitados profesionalmente para impartir la educación bilingüe es deficiente en el Perú. En Moquegua tenemos 2 instituciones E y B, pero a pesar de ello, son muy pocos los docentes que tienen esta formación inicial para poder impartir los elementos culturales que requiere un alumno bilingüe. Además, nosotros tenemos una fuerte migración por puestos de trabajo en la pampa inalámbrica de Hilo. Por tanto, requiere allí una interculturalidad. Atender a esos niños. Muy buena la decisión del gobierno de preparar y generar en los institutos la formación inicial de docentes E y B. Pero sabemos muy bien que la formación del maestro siempre ha sido en un idioma monolingüe, en este caso en castellano. Históricamente se ha formado al docente para atender en castellano a los estudiantes. Sí, pues esa es la deficiencia, porque uno llega al aula y se enfrenta con una realidad diferente, que no se puede entender entre 2 culturas. El profesor es monolingüe, pero el niño tiene otra lengua originaria y que no puede, ese proceso va a demorar mucho y allí pierde oportunidad pedagógica el niño. ¿Qué realidad sociocultural tiene Moquegua para que el maestro pueda atender esa realidad? La realidad cultural de Moquegua es que en la parte alto andina tenemos el quechua y también en la parte de acá de Mariscal Nieto tenemos el aymara. De tal manera que el docente tiene que tener la formación de dominio de lengua quechua y dominio de lengua aymara para poder atender en su lengua y en su idioma los trabajos pedagógicos que requiere el estudiante. Por lo tanto, su formación debe ser en ese sentido. Profesor Ronald, usted que es especialista en educación intercultural bilingüe en Cusco, ¿cuál es la realidad que le plantea al maestro para que el maestro atienda esa realidad? Lo que tenemos que partir es desde un punto de vista de carácter profesional, académico, pero sobre todo también desde el cambio de las actitudes, porque nosotros sabemos en nuestra región del Cusco la gran mayoría de docentes son quechua hablantes, pero a pesar de ello, muchos han sido preparados en cursos de especialización, diplomados, etcétera, pero en el momento de que se quiere llevar a la práctica pedagógica, algunos docentes, a pesar de manejar la lengua, una actitud no muy favorable a fortalecer el enfoque de la educación intercultural. Por lo tanto, no basta ser bilingüe tampoco, sino un profesor tiene que, sobre todo, ser intercultural para poder tener una visión un poco más amplia y tratar de centrar el trabajo respetando la diversidad de los niños, ¿no? Profesora Katia, usted ha visto en Cusco una realidad muy importante, ¿no? Estamos con los quechuas, pero también hay una demanda de atender el tema turístico, ¿no? Entonces, el maestro, ¿qué responsabilidad tiene para atender esa realidad? Bueno, hay 2 dimensiones. Nos hemos visto con maestros que por la situación turística están aprendiendo otro idioma, que es el inglés. Y no solamente los maestros, sino también los propios niños. Hay una línea de trabajo bien fuerte que se está dando en el Cusco, que es el ecoturismo, o turismo también vivencial. Y ese es el público objetivo al que generalmente se está dirigiendo nuestra economía. Nuestros niños, en su lengua materna, como quechua hablantes, están pasando por un proceso de transición de hablar el idioma castellano, pero a su vez también están aprendiendo el idioma inglés. Entonces, como verás, hay muchos retos, exigencias que nos demanda
y tenemos que atender a eso, ¿no? En las mismas capitales de provincia, en algunos colegios ya como norma se está enseñando el idioma inglés, pero también a su vez respetamos y también trabajamos lo que es la lengua materna u originaria de cada zona. Profesor Enrique, ¿qué le motiva, por ejemplo, a un joven que ingresa, en este caso del colegio, para ser maestro bilingüe? A los profesores que salen ya, digamos estudiantes que salen de los institutos de formación docente EIB, solamente les queremos decir que ellos tienen que investigar, informarse de la cultura, quererla la cultura, y con ese espíritu así, con esa actitud de amor por una cultura, así enseñar, porque esa es la única forma como puede transmitirse los elementos ancestrales a los nuevos estudiantes y brindarles, digamos, ese amor por la cultura y valorarla, la cultura. ¿Qué elementos culturales han servido para que nuestra cultura tenga la presencia en el mundo? ¿Y cuántos son los elementos culturales que ha aportado? De tal manera que su actitud tiene que ser positiva, tiene que ser altruista. Profesor Ronald, usted es docente especialista en EIB. ¿Cómo se siente al ser especialista en educación intercultural bilingüe? ¿Cuál es su rol desde la UGEL Urubamba? Es promover encuentros, relaciones entre diferentes grupos culturales, pero también sobre todo entre las formas de ver e interpretar el mundo, porque no necesariamente tenemos que restringir digamos, el enfoque intercultural solamente al aspecto lingüístico, sino también al aspecto cultural, pero sobre todo también a los patrones y cánones de pensamiento y de interpretación del mundo, ¿no? Donde tenemos que encontrar puntos de confluencia para poder establecer una convivencia armónica de una manera simétrica, donde haya respeto del uno por el otro, y sobre todo tiene que haber un aprecio y valoración por la cultura para poder querernos nosotros primero y luego querer también a los demás y tratar de encontrar relaciones horizontales, ¿no? ¿Qué podemos mencionar, Katia, sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser educados en su cultura intercultural, y le replantea al maestro esta formación de educación intercultural bilingüe? Que primero tenemos que amar lo nuestro para luego dar. Convivir con los niños en las diferentes comunidades, en diferentes contextos, nos enseña que tenemos que amar su cultura, amar y dialogar en su propia lengua. Y vamos a superar, creo, las trabas y retos que tenemos que lograr en el camino. Nos va a permitir un cambio de actitud, no solamente de la población, de los padres de familia, sino principalmente de los docentes, que amen su propia cultura, porque lo que uno no conoce, la realidad del niño o su propia cultura, yo creo que nunca vamos a lograr que amen. En el contexto de los niños, en sus derechos, tenemos que aprender a empoderarnos de ellos, y ellos lo harán en la medida que nosotros como adultos propiciemos espacios para que ellos puedan desenvolverse y lograr la ansiada calidad educativa, lograr ese momento en el que el niño, digamos, formó integralmente en educación, cuando le dimos la oportunidad y le brindemos la oportunidad de que se forme en su propia cultura, en su propia lengua originaria. Y al hacerlo estamos respetando a nuestros niños, y los niños estamos haciendo de que ellos conozcan sus derechos, que sean respetados y que no solamente se quede en palabras o en escritos, sino en la práctica diaria. Bueno, para seguir conversando vamos a volver en la segunda parte del programa radial, La Escuela del Aire. Regresamos con La Escuela del Aire. Radio Nacional es tu voz en la radio. Seguimos con La Escuela del Aire. Aprendiendo juntos desde la diversidad. La Escuela del Aire. 10 años en tu familia. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional. Tu voz en la radio.
Estamos en la segunda parte de la Escuela del Aire conversando sobre el maestro bilingüe e intercultural a propósito de celebrarse y conmemorarse el Día del Maestro. Está con nosotros Pedro Enrique González Juárez, especialista de educación intercultural bilingüe de la Dirección Regional de Educación de Moquegua. También está Katia Marlene Contreras Flores, docente de educación especial de la región Cusco. También está el profesor Ronald Castillo Espinosa, especialista de educación intercultural bilingüe y docente de formador de la UGEL Urubamba. Bueno, como ustedes están escuchando al fondo de nuestra conversación, hay una fiesta aquí patronal, como siempre, en nuestras provincias, en nuestros pueblos, siempre se acostumbra cada mes a festejar y conmemorar algunas fechas. Ahí está la banda, ¿no? Y también algunos cuetones. Estamos acá en Moquegua, terminando ya el taller macrorregional sur de las sedes de las escuelas del aire. Profesor Ronald, ¿cuál es la importancia de la labor de este maestro para la sociedad? Bueno, un maestro de educación intercultural tiene que tener una visión mucho más amplia, ¿no?, acerca de las culturas y de las lenguas también. Y ser un profesor de educación intercultural y bilingüe es un honor. Debería ser más bien una experiencia que debe ser agradecida, porque es una suerte de conocer, además de nuestra propia lengua, de nuestra propia cultura, otras culturas, y tratar de establecer lazos de entendimiento y de comprensión para poder desarrollar un proyecto de carácter conjunto entre los diversos pueblos. En ese sentido, desde las escuelas nosotros estamos impulsando este tipo de trabajo de manera diversa, compartida, pero sobre todo hacia un fin común, cuál es el desarrollo integral de los estudiantes. Muchas veces dicen que los maestros que tienen o están trabajando el tema de bilingüe e intercultural es un trabajo más demandante. Efectivamente, el trabajo implica conocer varios otros elementos, además de la parte pedagógica o académica, ¿no? Sin embargo, esto más bien enriquece la labor del docente, le amplía su visión y es una oportunidad más bien de experimentar nuevas sensaciones, nuevas actividades en relación con diversos niños de diferentes culturas, con diferentes lenguas. Es verdad que requiere de un poquito más de esfuerzo, sin embargo, yo creo que con el cariño y la entrega que tiene un maestro, esto se convierte más bien en una gran oportunidad y en una gran posibilidad también de superación. Katia, ¿puedes precisarnos cómo es, por ejemplo, el día a día de un maestro y trabajando desde la mirada intercultural? Bueno, yo quisiera primero, en el Día del Maestro, mandar un saludo a todas las docentes de educación especial. Y asemejo mucho la diversidad cultural que existe en nuestro país con la diversidad de discapacidades que hay con nuestros niños. Como tales, como niños y niñas que son con diversas discapacidades, tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y creo que nosotros somos docentes con mucha más capacidad de sensibilidad humana, más que vocación, es nuestra capacidad de servicio. Y como cualquier otro día que pasamos, nos sentimos con retos. El mismo hecho que un niño a largo plazo, porque nuestros logros son muy lentos, estos procesos son muy lentos, que empiecen a agarrar la cuchara por sí solos, o que vayan independizándose cada vez más, o que busquen la autonomía, que nosotros logremos que ellos se valgan por sí mismos, para nosotros es un gran reto, es un gran logro. Y creo que en esa dimensión toda la población tiene que verlo así. A todas nuestras docentes, nuestros docentes, con mucho cariño, desde la Escuela del Aire, un abrazo fuerte y sigamos adelante, que continúen nuestros retos, motivo de nuestra labor diaria. Profesor Enrique, al maestro se le exige tantas capacitaciones, se le exige que sea docente bilingüe, que sea incultural, ¿no? Y tener tantas competencias y habilidades, tenga una excelente formación académica para que esa tarea de formar a sus niños, entren como segunda el castellano, como primera lo que le enseñen en su idioma. Así de complejo es esta carrera. Yo creo que el docente en el Perú tiene que ser diverso, tiene que ser sensible, tiene que ser multilingüe, tiene que ser pluricultural, porque esa es la exigencia de nuestro Perú. Y tenemos que atender a esa diversidad que nuestra patria nos convoca. Y además, los niños proceden de estas culturas, de toda la Amazonía, de toda parte andina, donde las culturas son diversas.
y los profesores, mientras más formación nos exijan, va a ser más sensible y va a tener la oportunidad de demostrar y de formar a esos niños que requieren que esta cultura, este Perú diverso, no cambie, continúe y siga creciendo en su diversidad y siga creciendo en su cultura, porque esta es la presencia del Perú en el mundo. Y los profesores tenemos este reto social de formar a nuestros peruanos, a nuestros niños, a nuestra juventud en su cultura y en su lengua. Por eso el reto del docente peruano, que tenga paciencia, tenga la convicción de tener una formación mucho más amplia, mucho más rica para atender las exigencias de nuestra patria. Profesor Ronald, para concluir, cada 6 de julio, como todos los años, se celebra una vez más el Día del Maestro en homenaje a aquel profesional que tiene la delicada misión de formar a los niños, jóvenes, inclusive hasta adultos, a personas con habilidades especiales, como ha mencionado Katia, ¿no? Y tiene también un perfil este maestro ético, intelectual, artístico, cultural. Es complejo ser maestro, es un labor difícil, pero también es una gran oportunidad de poder abarcar todos los aspectos de la humana, cultural y lingüística. Eso es un gran reto y eso también es un honor para nosotros. En ese sentido, no me queda más que agradecer esta oportunidad y desearles un feliz día y un fuerte abrazo a todos nuestros maestros de todo el Perú. En ese sentido, también quiero dirigirme a todos ellos, a las maestras y maestros del país, en nuestra lengua materna, que es el quechua. Como ciudadano cusqueño, yo quiero expresarles unas cuantas palabras. Yapallaykichis pajawairpanaykuna hamawtamasikuna warmikari lluy llaqtakunapi qankuna llankashankichis qankunapaq tukuy sonquywan huk hattu marqarikuyta llapaykichis aparichimaykichis kunan p'unchay kasqanpi kay qayli p'unchay kasqanpi qankunapaq kachun allin p'unchay kawsachun Magisterio Nacional. Profesor Ronald acaba de decir que vivan los maestros. En breve vamos a estar en comunicación con Elena Burga, directora de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Muy buenos días, Elena. Bienvenida al programa La Escuela del Aire. Buenos días, Yulisa. Encantada de estar en la Escuela del Aire. Tus saludos, Elena, por el Día del Maestro y también un abrazo para ti, porque tú también eres maestra intercultural y bilingüe también, porque dominas el idioma shipibo, sabemos. Sí, un poquito sí. Realmente es un día especial. Ayer hemos estado celebrando una fecha más de esta que es un homenaje justo, y el día viernes que estuvimos en el Ministerio de Educación también tuvimos un momento de reflexión con los colegas y veíamos que el año pasado en esta fecha vimos con la mitad del magisterio peruano en huelga, ¿no? Estábamos con el el tema de la ley de reforma magisterial que todavía no salía, pero que había muchos pedidos de los aumentos del sueldo de los maestros, y creo que hoy en día podemos decir que el Ministerio de Educación con esta nueva ley de reforma magisterial ha logrado cubrir bastante las expectativas de los maestros. Sabemos que los maestros se merecen mucho más, que los maestros y maestras tienen una gran tarea y hay un enorme sacrificio en esta tarea que cumplen, pero creo que con la ley de reforma magisterial el Ministerio, el Estado ha empezado a darles el trato justo, el sueldo justo, y eso nos llena de alegría, ¿no? Porque este año, a pesar de los anuncios de que iban a haber paros y huelgas, sin embargo creo que el Magisterio está reconociendo que empieza a mejorar su situación, ¿no? Los maestros nombrados de la ley que están en la carrera magisterial empiezan a notar que sus remuneraciones mejoran y otras condiciones. Entonces creo que eso ha hecho que en este momento podamos tener este Día del Maestro con los maestros trabajando en sus aulas, todos esforzándose al máximo por mejorar los aprendizajes, que sean mejores ciudadanos interculturales para nuestro país. Gracias a ustedes y feliz día a todos los maestros, que no solo los antiguos maestros eran buenos. Hoy en día tenemos muchos buenos maestros por mejorar la educación de nuestro país. Felicitaciones a estos maestros. Soy la profesora Lilia Portugal de la OGEL-TAN, especialista en educación primaria e IB. Quiero enviar un saludo a todos y cada uno de los maestros. En primer lugar, porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de educar a nuestros estudiantes. Educar para que sean buenos ciudadanos, para que puedan más adelante ser convertirse en buenas autoridades, correctas, sin corrupción, que sean competentes. Soy el profesor Robinson Carrasco Revilla,
de la Escuela del Aire de la provincia de Camaná, región Arequipa. Quiero enviar desde aquí, desde este rinconcito del Perú, un saludo para todos mis colegas y más que un saludo que sean pues unas palabras de reflexión. Asumamos con seriedad, asumamos el compromiso que nos toca como docentes para poder contribuir pues al desarrollo de esta educación, al desarrollo de una educación intercultural y llegar pues a una educación de calidad que nuestros jóvenes el día de hoy se merecen. Mi nombre es Saturnina Pasaventura, estoy encargada de aquí en nuestra región Moquegua como coordinadora de educación intercultural bilingüe. En esta oportunidad quiero mandarles muchos saludos a todo el magisterio moqueguano, que es un día muy importante para todos nosotros los profesores. Es un día, ¿no?, también de reflexión sobre nuestra función importante que es de preparar a nuestros estudiantes para una sociedad justa y solidaria, ¿no? Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Profesorita, profesorita, qué buena plata ganas tú. Bueno, nosotros ya nos despedimos del programa La Escuela del Aire, agradeciendo a Héctor Medice, él es de Buenos Aires, que él hace canciones para escuelas. Gracias por sintonizarnos domingo a domingo. Su amiga Yulisa Molina Gómez, a nombre de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación, les dice hasta la próxima semana y a Segundo Chuquipiondo en Facebook y Twitter. Muchas gracias.